tardes, bienvenidos a 8 Magazine, a nuestro programa de hoy miércoles, en el que como cada semana nos ocuparemos de la provincia, lo haremos en la sección La Provincia Vaciada de la mano de Salomón Ortega, con quien vamos a repasar el calendario y sobre todo las medidas concretas que se van a presentar para solicitar las ayudas de los fondos europeos. ¿Y qué repercusión va a tener eso? Son fondos destinados a frenar las consecuencias de la pandemia, pero queremos saber qué repercusión puede tener eso desde el lado más positivo en nuestra provincia, en las zonas más despobladas. Nos vamos a ocupar también de la meteorología, como hacemos a diario, y además hoy vamos a conocer a un jovencísimo meteorólogo que hace su predicción a diario a través de redes sociales y de su página web. Es prácticamente un adolescente, pero todo un experto en meteorología. Jorge Rey, enseguida se lo presentamos. Abriremos también, como es habitual, los miércoles en nuestro espacio Sal y Luz, hoy muy relacionado con el Día del Libro que celebrábamos el pasado fin de semana. Y hablaremos también de otras cuestiones como, por ejemplo, ¿ustedes sabían que las plagas más frecuentes en Castilla y León son las de las de ratones y termitas? Lo han averiguado a través de un mapa que ha elaborado una empresa burgalesa y que nos habla no solo de cuáles son las plagas más frecuentes, sino de cómo combatirlas y prevenirlas. Lo abordaremos también en nuestro 8 Magazine de hoy, en el que además saludaremos a un profesor de la Universidad Isabel I. Es un profesor del grado de Criminología que aplica las técnicas de criminología en el estudio de momias del antiguo Egipto, con interesantísimas conclusiones. Todo esto y algunas cosas más, como el despertar de los sentidos que nos va a proponer Gerardo de Mateo, va a ocurrir desde ahora y hasta las 6 de la tarde en directo aquí en la 8 Burgos y también a través de nuestra página web. Y a partir de las 6 pues pueden vernos donde y cuando quieran, en las redifusiones que realizamos en esta casa, a través de la tele y a través de internet, pues en nuestros perfiles de redes sociales o en plataformas como YouTube. Nosotros les proponemos estos temas y ustedes los disfrutan cuando quieran. Comenzamos, como cada 2 miércoles, con nuestra sección La Provincia Vaciada. Global Color les ofrece este espacio. En este espacio, La Provincia Vaciada, que realizamos con la colaboración de Salomón Ortega, a quien podemos saludar. Salomón, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. Hola, Salomón. Hola. Todavía no te vemos, pero tardes. vamos a recuperar enseguida esa conexión. Salomón, quería contextualizar un poco de la sección, pero de paso también el tema, porque nosotros siempre hablamos de temas relacionados con la despoblación, mejor dicho, de la lucha contra la despoblación, y creo que el tema de hoy es más apropiado que nunca porque intentamos siempre hacerlo desde un punto de vista positivo y desde propuestas concretas, porque la teoría la conocemos. ¿Cuál es la situación de provincias como la nuestra? La conocemos bien, pero ir al terreno con medidas concretas que puedan frenar la despoblación y que propongan un desarrollo sostenible no es tan habitual. Es algo que siempre denunciamos, de lo que adolecen las administraciones. Han identificado por fin el problema, pero lo de poner soluciones concretas no es tan frecuente. Hoy vamos a poner algunas sobre la mesa, ¿verdad, Salomón? Bueno, vamos a comentar un poco cuál es la previsión del Gobierno con el plan de medidas de 130 medidas frente al reto demográfico. Para contextualizar un poco todo esto, tenemos que recordar que estamos dentro del proceso del tema de los fondos europeos. Como recordarás, el tema de los fondos europeos son 140.000 millones que va a recibir España, 70.000 a fondo perdido, otros 70.000 como préstamo, y dentro de esos fondos europeos, el Gobierno nacional ha estimado una parte de esos fondos europeos para el periodo de
de 2021, en el que estamos, a 2023, al que solicita de Europa los primeros 10.000 millones para hacer frente al reto demográfico. Salomón, perdona, vamos a primero concretar exactamente a dónde se van a dirigir este dinero y estas propuestas, porque está bien acotado, ¿verdad? Bueno, son muchos sectores y muchos aspectos que pretenden abarcar todas las medidas que en principio el Gobierno plantea. Sí, pero me refería al territorio, Salomón, porque las medidas son muchas, 130, y los ejes también, pero el territorio concreto de aplicación es el que nos compete a nosotros en esta sección. Sí, claro, el territorio, estamos hablando de la España vaciada, estamos hablando de aquellos territorios que en los últimos 70 años, en las últimas 7 décadas, han perdido la mitad de su peso económico y laboral. Esto supone que ha habido un distanciamiento hay una gran brecha entre lo urbano y lo rural, y lo que pretenden todas estas medidas es mejorar la vertebración territorial. Es que haya un acercamiento entre esa España superpoblada y de alguna forma desarrollada y rica, y esa otra España no despoblada, que no tiene los niveles de desarrollo ni la población, podríamos llamarlo pobre, que es la España rural, fundamentalmente de las provincias que están en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y poco más. O sea, nos tenemos que centrar en los que son territorios que están despoblados, que estamos hablando de 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes y que tienen no llegan al 12,5% de habitantes por kilómetro cuadrado. Digamos que a ese conjunto de territorio, de comarcas, de pueblos, de estas provincias, es a las que irían dirigidas todas estas medidas. Son muchas las medidas, hasta 130, sí, como nos has señalado. No podemos repasarlas todas, Salomón, porque nuestro tiempo es limitado, aunque tendremos varias ocasiones en las que ir profundizando en esta cuestión. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Cuáles vamos a destacar principalmente? Yo, si te parece, haría un resumen de cuáles son los ejes y en dónde están englobadas todas estas 130. Son 10 ejes de actuación que yo simplemente están en la diapositiva que te pasé. Sí, lo vamos a ver, lo estamos viendo revisarlo. De hecho ya. Sí, esa es. Son todos estos. Las 130 están divididas en estos ejes de actuación. El impulso de la transición ecológica, todo lo que está referido a la sustitución de las energías sucias, de las energías actuales, del petróleo, sustitución por energías limpias y energías renovables. Lo que es la transición y plena conectividad de los territorios. El desarrollo e innovación del territorio, todo lo que es el impulso del territorio a través de la innovación, del desarrollo y del turismo. La igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres de las zonas rurales. El fomento y el emprendimiento de la actividad empresarial, insisto, en las zonas rurales. El refuerzo de los servicios públicos y el impulso de la descentralización. Esto es muy importante. Aquí hay 22 medidas que yo creo que van a tener mucho impacto en las zonas rurales. Sobre todo el tema de refuerzo de los servicios públicos, y luego se está hablando también de la importancia que va a tener la descentralización, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y provincial, es decir, que no todo esté en las ciudades. Y luego el impulso del bien, y luego una parte muy importante que son todo lo referido al bienestar social y la economía de los cuidados, la sanidad, la tercera edad, etcétera. Luego están las reformas de apoyo a la cultura y luego hay una serie de reformas normativas e institucionales para abordar el reto demográfico. Digamos que las más importantes están en la transición ecológica, y todo esto está enmarcado dentro de lo que es la defensa
del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera, y luego todo lo referido a la descentralización, servicios públicos y innovación en el territorio, junto con lo que significa la digitalización de funciones, de servicios, de procesos que ayuden a que, digamos, los bienes y los servicios lleguen de igual forma a las zonas rurales que a las zonas urbanas. Que es una reivindicación que hemos hecho muchas veces, Salomón, y la mayoría de estas líneas estratégicas, tú las has, de estos ejes, los has abordado en muchas ocasiones, pero me gustaría que les explicases también a nuestros espectadores cómo estas medidas del reto demográfico se alinean con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y es importante que conozcamos en qué medida, porque aquí es donde tú has detectado algunas debilidades que pueden afectar al desarrollo final, ¿no?, de estos fondos y de los proyectos en concreto. Bueno, yo lo que he detectado es que hay ciertas... está bien, o sea, es de recibo y es un buen paso y hay que recibirlo de una forma positiva, pero hay cosas que yo he hecho en falta o que por lo menos no quedan claras de momento, porque esto tendrá que tener desarrollo, que no quedan claras en el documento que ha publicado el Ministerio. Hay una cosa que me sorprende y es que la primera de todas es que habla del periodo del 21 al 23. ¿Qué pasa? ¿Que el 24 ya no vamos a luchar contra la despoblación? Eso no puede ser. En 3 años, por mucho que se haga, por muchos proyectos que se hagan, que no va a dar tiempo en 3 años a terminar con el problema de despoblación, es imposible. O sea, esto no puede terminar en el 23, tiene que continuar en el 24, en el 25, en el 26, en el 30, en el 31... Pero Salomón, no ya con este problema tan importante, es que cualquiera, ¿no?, 3 años de plazo para desarrollar iniciativas de estas características es limitadísimo, así que es previsible que tenga que prolongarse, ¿no? Efectivamente, pero no está claro en el documento de que sea, digamos, una primera fase. Eso no lo dicen. Y luego hay otra cosa que yo he hecho en falta también en el documento y es la falta de concreción en el presupuesto de cada una de las medidas. No establece cuál va a ser la dotación presupuestaria para cada una de las medidas. Habla de 10.000 millones en conjunto para todas ellas, no lo detalla en cada una de ellas. Y luego hay una cosa que es muy importante, y es que en todo proyecto, en todo sistema, tiene que haber un método de evaluación del impacto de esa medida en el medio rural. Cómo la implantación de una medida en un medio, ¿qué resultados tiene? ¿Cómo se puede medir? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Realmente eso afecta y mejora las condiciones de los medios rurales? Hay que establecer medidas de evaluación del impacto y del rendimiento, porque si no podemos estar tomando medidas y no nos damos cuenta de que no tienen impacto. Y luego hay una cosa que ya hemos detectado, sobre todo en los temas de la implantación de los huertos solares y los huertos eólicos, que se está haciendo pues, un poco atendiendo los criterios y atendiendo los intereses de las grandes empresas. No debería de ser así. Deberían los huertos solares y los huertos ecológicos de energía eólica, lo que están haciendo es disparar el precio de los terrenos, porque las grandes empresas están comprando terrenos que dejan de ser utilizados para la agricultura, y eso no debería de ser así. Además, debería de tener una competencia cada territorio para decidir cuántos kilovatios necesita de energía verde, y no grandes huertos de muchas cientos de
de placas solares en un lugar o cientos de molinos eólicos en una zona protegida o medioambiental o que impide, yo qué sé, que tiene otras esto. El ministerio debería de controlar un poco eso. Salomón, una cuestión más, porque solo nos queda un minuto. Tendremos ocasión, insisto, de abordar este tema porque es complicado y hay que detallarlo más. Pero ¿qué papel tienen las administraciones a la hora de implementar los proyectos concretos? Porque estos son los ejes con los que se solicita esa cantidad de dinero a la que te has referido, que concede la Unión Europea. Pero todo esto se canaliza a través de las instituciones locales. Esa es otra de las críticas que quería hacer y que no vienen reflejadas en el documento que ha publicado el Ministerio. En el documento se definen cuáles son los ministerios, el Ministerio de Justicia, el de Agricultura, el de Interior, el de Cultura, que son los responsables de llevar a cabo todas estas medidas. Pero no se establece cuál es el modelo de coordinación que debe de haber, inevitablemente, porque estamos en un país descentralizado, no define cómo va a ser el modelo de colaboración entre la Administración Nacional, la Administración Central, las administraciones autonómicas y las administraciones locales. Y tampoco hace referencia, solo lo hace de paso en las introducciones, a la colaboración e integración de la empresa privada. Entonces, le falta todavía, digamos, una capa de organizativa de cómo va a funcionar todo esto. Bueno, Salomón, como todavía nos quedan... como siempre, he hecho en falta el Pacto de Estado. Sin el Pacto de Estado es que es el Al final terminamos siempre en el mismo lugar, pero es la clave, ¿no? Es la clave. Es, digamos, la masa que une toda esa capacidad de hacer frente de las administraciones y de las empresas privadas, de hacer frente al problema. Como no haya unos acuerdos claros en ese sentido, va a ser muy difícil de llevar a cabo todo eso. Y también hay que llamar la atención sobre un tema muy importante. Hablando de los fondos europeos que tú te referías antes. Sin proyectos no hay fondos. O sea, si estos proyectos no se aprueban y se siguen presentando iniciativas y proyectos, Europa no va a soltar un duro, porque para que suelte un duro tiene que ser en base a unos proyectos concretos y específicos para la despoblación, para el mundo rural y para el desequilibrio territorial. Tiene que haber proyectos en ese sentido. Bueno, Salomón, vemos claramente que es puede ser una gran oportunidad, pero que hay que estar muy vigilante, primero, de que se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles y que tenga una continuidad. Para eso también es imprescindible el Pacto de Estado, como has señalado tantas veces. Así que siempre es oportuno saludarte, pero en este momento, más que nunca, nos vemos en un par de semanas para seguir hablando de cuestiones relacionadas con este tema, sobre todo de oportunidades para nuestro medio rural. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 2 miércoles. Gracias a vosotros, un abrazo. En 8 Magazine nos ocupamos ahora de la meteorología, pero no del tiempo. Enseguida les ofreceremos también la información del tiempo, pero antes quiero que conozcan a un experto en meteorología que es jovencísimo, que prácticamente adolescente, usa un sistema muy tradicional, el que han usado desde tiempos inmemoriales los pastores, a los que seguramente muchos de ustedes han consultado para conocer la previsión meteorológica en tiempos pasados. ¿A que sí? Bueno, pues este jovencísimo burgalés realiza la previsión meteorológica con ese mismo método y con mucha precisión. Eso sí, la forma de difundirlo es más moderno, utiliza su propia página web y, por supuesto, las redes sociales. Conocemos a Jorge Ray. Hoy hemos venido hasta Monasterio de Rodilla para conocer a un meteorólogo que está de moda, tiene tan solo 14 años y pronostica el tiempo a través del método tradicional de las cabañuelas. Esta
estamos con Jorge, nuestro protagonista de hoy, acompañado por su perro Dylan. Jorge, gracias por recibirnos en tu casa. Igualmente. Estamos aquí en Monasterio de Rodilla porque, Jorge, desde hace unos años, ¿no?, has adquirido ese método tradicional y curioso, cuanto menos, de pronosticar el tiempo. Cuéntanos. Bueno, yo lo que utilizo para pronosticar el tiempo a largo plazo, ¿no?, es el método de las cabañuelas, un método usado por los pastores desde tiempos inmemoriales, ¿no?, en los que, bueno, tienes que observar tanto en agosto o en enero se puede hacer los primeros 24 días y apuntar todos sus datos, como la temperatura, la humedad, la dirección del viento, si llueve, ¿no?, toda la información. Y luego también observar pues, la naturaleza, luego también cosas como, por ejemplo, la humedad que hay, por ejemplo, entre las rocas, ¿no?, para saber, por ejemplo, si una roca está húmeda en agosto, ¿no?, significa que luego en mayo mayo va a ser un mes lluvioso, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que también me ha enseñado mucho el pastor de aquí del pueblo, ¿no? Que el otro día, por ejemplo, pues aprendí que en febrero, si hay muchas nieblas densas, ¿no?, luego luego hiela fuerte varias veces en el mes de mayo. Entonces, bueno, son cosas que he ido adquiriendo, como dices tú, a lo largo, pues bueno, del tiempo que he estado viviendo aquí en el pueblo. Y bueno, poco a poco pues me he ido informando más, ¿no?, y pues he llegado a este punto en el que me he creado un blog en el que pronostico las cabañuelas para los espectadores, ¿no?, y bueno, poco a poco pues voy a más. ¿Cómo surge esta pasión, Jorge? ¿Todo a raíz de ese pastor del pueblo? Bueno, a mí siempre me ha gustado la naturaleza, ¿no?, pero al venirme a vivir aquí pues me apasionaba cada vez más, ¿no?, la naturaleza. Me gustaba ir con el pastor y las ovejas, con las cabras, salir también mucho con las vacas, ¿no? Y bueno, pues muchas conversaciones que ha habido con él, luego también pues que al final, como me gusta a mí también la naturaleza, pues al final pues es algo que al venirme a vivir al pueblo, pues algo que me ha ido a más. Y bueno, oye, pues empecé también a hacer mis cosas del tiempo, observando mucho la naturaleza, apuntando también, por ejemplo, el caudal del agua que tenemos aquí en la ermita del pueblo, del agua que echa mes a mes, ¿no? Y bueno, poco a poco pues me fue gustando más, hacía mis programas del tiempo también con mi prima, ¿no?, mi prima de Madrid, con los que hacía pues mis vídeos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco también fui hablando con más meteorólogos, pues de la EMET, también que tienen también sus páginas web, ¿no? Y bueno, pues me fue gustando cada vez más. Jorge, analizas cómo va a ser durante todo el año en agosto, ¿verdad? Por el clima de agosto. Y oye, pues cuéntanos, ¿cuáles han sido tus descubrimientos para este 2021? Porque imagino que pronosticaste, ¿no?, aquella gran nevada, el temporal Filomena de enero. Sí, así es. El año pasado, bueno, de hecho aquí pues en el pueblo todo el mundo lo sabe, ¿no?, que dije, ya es verdad que dijiste que iba a venir Filomena, ¿no? Y bueno, así ha sido, ha venido una gran nevada y bueno, de hecho espero más para los próximos 2 años y bueno, eso, las fechas y todo eso, bueno, se concreta más, ¿no?, cuando llegue agosto, pero bueno, son cosas que vas pronosticando y que a la gente hay veces que la impresiona y dices, no puede ser, ¿no? Y luego, claro, llega por ejemplo Filomena y dice, mírale, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que no quiero que se pierdan, que sirven para mucho, ¿no? Por ejemplo, pues hay gente que me ha preguntado, oye, ¿cuándo van a ser las últimas heladas de este año? Y digo, pues a principios de año, y todo eso lo hago gracias a las cabañuelas. Las cabañuelas a veces que pueden fallar, ¿no? Pueden fallar, puede venir que sean unos días de variación o que incluso que la lluvia sea o no sea, ¿no? Entonces, pues bueno, pero normalmente suele acertar. Por ejemplo, para este 2022, ¿no?, la Filomena que digo que posiblemente caiga, pues según la luna que va a hacer, pues yo diría pues más o menos un 24 de enero, ¿no? Pero todo eso puede variar y luego en agosto yo lo volveré a hacer y será más concreto, pero también los días exactos los suelo hacer con la luna porque influye mucho. Aún queda mucho, pero entonces ya podríamos hablar de un 24 de enero de 2022 con nevada, ¿verdad, sí, Jorge? Más o menos, aproximadamente, sí. Más o menos, como aciertes, está grabado, ¿eh? Aquí queda. Y según lo que has ido analizando, ¿qué tiempo nos espera para este abril, para mayo? También esas comuniones, ¿no?, que todo el mundo mira siempre al cielo. ¿Cómo va a ser los próximos meses? Bueno, pues vamos a tener días, bueno, bastantes lluvias ahora en abril,
Va a ser bueno, un mes pues, de primavera, ¿no? Luego también vamos a tener heladas, tanto en este mes de abril como en el de mayo, pero ya a principios de mayo ya serán las últimas. Y bueno, es verdad que habrá que tener cuidado pues, con la floración, ¿no? Ya que pues, la puede afectar bastante y pues luego ya para junio se espera que mayo termine con bastante calor, ¿no? Que ya empiecen a subir bastante las temperaturas y que junio empiece frío, frío más o menos hasta mediados, un poco antes, ¿no? Y luego ya a partir de ahí se podría decir que empezaríamos a entrar en el verano y de hecho incluso para terminar junio tener ya las primeras olas de calor. Jorge, ¿y dónde puede la gente seguirte? ¿Cuál es ese blog? ¿Cuál es el nombre completo? Bueno, el blog se llama El Tiempo con JR, que al buscarlo en Google sale el primero. Y bueno, el enlace, más concretamente, ¿no? Si quieres buscarlo directamente, es eltiempoconjr.es. Y luego pues también estoy en redes sociales, activo todos los días, en el que cuelgo pues siempre novedades o resúmenes, ¿no? O también, bueno sí, tanto en Instagram estoy, como en Facebook, en Twitter, o en YouTube, que además en YouTube lo que hago son podcasts una vez a la semana. Y también, bueno, todavía no lo he hecho, pero voy a empezar también a hacer entrevistas, ¿no? A gente pues bueno, que es digamos especialista o que sabe de eso, ¿no? Y también gente, al final ciudadanos, ¿no? De qué piensan de ello para contrastar las opiniones de unos y de otros. Pues muchísimas gracias, te seguiremos la pista. Jorge Rey, el meteorólogo que analiza el tiempo a través del método de las cabañuelas. El día que nuestro compañero Daniel Angulo necesite una mano, pues que te llame. Gracias, Jorge. Nada. Pues contactaremos desde luego con Jorge para contrastar esas cabañuelas. Nos ocupamos enseguida de la previsión meteorológica con nuestro experto Daniel Angulo, quien por cierto estará en el plato de 8 Magazine mañana como cada jueves para detallarnos la previsión meteorológica y otras cuestiones relacionadas con la naturaleza. Pero antes, los miércoles, tenemos una cita en nuestro espacio Sal y Luz con mi compañero Luis Ángel Rozas, que hoy nos trae un tema muy relacionado con la celebración del Día del Libro el pasado viernes 23 de abril. Se trata de las ediciones que se realizan también en la diócesis. Lo ampliamos en el siguiente reportaje. El 23 de abril es la fecha elegida a nivel mundial por la UNESCO para conmemorar el Día del Libro. Coincide con el fallecimiento de 3 grandes escritores, Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, todos ellos en 1616. El objetivo es fomentar la lectura y reivindicar la propiedad intelectual y el papel de la industria editorial. En este último apartado, en Burgos se asienta desde principios del pasado siglo una editorial especializada en la publicación de libros y revistas basadas en la espiritualidad carmelitana. La editorial Monte Carmelo empezó en 1900 con una revista y ya en 1902 empezó ya con imprenta. Se trasladó de Madrid a Santander ya con una pequeña imprenta y después, creo que fue en 1904, ya se vino a Burgos con imprenta. Y después pasamos también a ser editorial, no solo imprenta, sino editorial. Y en el año 2005 es cuando dejamos el tema de la impresión para centrarnos principalmente en la difusión de lo que es la espiritualidad a través de los libros. Y nos hemos centrado en la edición de libros. Está ubicada en las dependencias de los Padres Carmelitas Descalzos, en el Paseo del Empecinado. Con la llegada del nuevo milenio, inició un proceso de modernización en el que explora nuevos campos de trabajo, con una fuerte orientación hacia las nuevas tecnologías. Poco después, en 2016, se produjo la fusión entre las 2 editoriales de la Orden, Monte Carmelo, que tenía su sede en Burgos, y la de Espiritualidad, que estaba asentada en Madrid. Hemos creado un grupo editorial entre la editorial Monte Carmelo, que estaba, como digo, desde el año 1904 aquí en Burgos, con la editorial de Espiritualidad, que estaba en Madrid, y al unirnos las provincias carmelitas, casi todas de España, de 6 que había, 5 nos hemos unido en una sola provincia, pues no parecía lógico trabajar cada uno por su lado, y hemos formado un grupo editorial en el que entran las 2 editoriales, las páginas web que he dicho,
un instituto de espiritualidad a distancia también, a través de la web del IED que se llama, 9 revistas de toda España que tenemos y todo pues centralizado aquí en Burgos. Nos estamos en este momento centrando en la digitalización, por ejemplo en páginas web como una sobre Santa Teresa que tenemos, en la que se pueden apreciar sus manuscritos, el diccionario, la temática de Santa Teresa. Pertenecen también a nuestro grupo algo que a nivel pastoral en la diócesis de Burgos es conocido como es el Centro de Iniciativas de Pastoral de la Espiritualidad, el CIPE, a través de su página web. Y hemos creado también una aplicación para móviles, para tabletas, sobre el Evangelio y comentado por los místicos del Carmelo. Pero su tarea prosigue. El grupo editorial Fonte publica una media de 5 títulos mensuales, manteniendo viva la vocación de la comunidad carmelita en Burgos, con 117 años volcados en la labor editorial. El gran público tiene otro referente en Burgos a la hora de buscar publicaciones de espiritualidad cristiana. En el interior del Palacio Arzobispal encontramos la Librería Diocesana. Está especializada en libros religiosos, pero también en filosofía y ensayo. Libro religioso, puramente religioso, católico, pero después también tenemos filosofía, ensayo, que está o defendiendo los valores cristianos, o filosofía clásica, que puede ser anticristiana, como podemos tener a Nietzsche o a Marx, pero bueno, que tienen que ser estudiados también. O sea, filosofía, ensayo, novela también, novela pues de corte religioso, por lo menos de valores, cine también, de valores cristianos. La gente llega buscando aquí algún libro espiritual como un verdadero alimento para el alma. Es distinto cuando tú buscas una novela, un libro de cultura, que es como un alimento para el intelecto. Yo creo que el libro religioso es como un auténtico alimento para el alma con el que se crea como un vínculo. Pero sobre todo tienes la seguridad de que si vienes aquí, lo que encuentres no te vas a encontrar hablando de Santa Teresa y uniéndola a la nueva era. Como nos ha pasado aquí, clientes que han venido escandalizados porque han comprado un libro de Santa Teresa y de pronto empieza a hablar de la nueva era. ¿Dónde la compra usted aquí? No. Pues ya está. O sea, lo que usted compre aquí tiene esa seguridad. Si compra una novela aquí, tiene la seguridad de que no le van a salir cosas raras, entre comillas. Y sobre todo agradecen mucho un poquito de asesoría. Ese es el servicio que damos. Es decir, bueno, ¿para qué quieres esta Biblia? ¿Para un niño? ¿Para un joven? ¿Para estudiarla en profundidad? ¿Simplemente para leerla y reflexionarla en tu casa? ¿Para utilizarla en un grupo? Hay Biblias, cada una tiene su especialidad un poco. O sea, y eso es lo bueno que tenemos, que nosotros asesoramos en ese sentido. Eso es lo que no te da Internet y nosotros estamos dando. En sus estanterías podemos encontrar centenares de títulos, desde los clásicos hasta las últimas novedades de temática espiritual que han llegado al mercado. Pero junto a ellos también se ofrecen objetos litúrgicos, consumibles para las parroquias, desde pan de ángel y vino hasta cera líquida, cirios o velas. Asimismo, también hay regalos y recuerdos de temática religiosa y los tradicionales dedicados a la primera comunión. Hay clásicos que tienes siempre. Siempre. Hay, por ejemplo, hay unos clásicos de meditación, que es hablar con Dios, por ejemplo, ese tienes siempre, o sea, y se siguen vendiendo continuamente. Benedicto XVI es un clásico, o sea, sus libros se siguen vendiendo, el Jesús de Nazaret y todo se siguen vendiendo siempre. También de detallitos, de regalo, de poder encontrar aquí desde estampas que de hecho ya nos han dicho que en ningún otro sitio encuentran. Lo mismo para el tiempo de Navidad, las postales de Navidad. La gente viene aquí diciendo que en ningún sitio encuentra postales de Navidad con motivos religiosos. Lo que tenemos así en plano se supone que son las novedades. Y hay veces que tenemos que tener novedades retenidas porque es que hay algunas las tienes que tirar a los 15 días. Porque han llegado tantas cosas que no puedes con ellas. O sea, se publica muchísimo. Y sobre todo se adapta a los tiempos. Por ejemplo, ahora está muy de moda el silencio. Hay muchísimos libros sobre el silencio. Sobre el COVID ha habido burradas de libros de todo tipo. Suele haber un grupito de gente habitual que ya sabe lo que busca, que hay gente que viene mes a mes a buscar alguna publicación periódica
Vienen muchos también de la Facultad de Teología. Nos ha pasado muchísimas veces gente que dice: llevo 40 años viviendo en Burgos, llevo 30 años y no tenía idea que estabais aquí, porque como estamos un poco escondidos, se lleva una gran sorpresa, se echa media hora, 3/4 de hora mirando y dice volveré, y de hecho vuelven. La librería diocesana también se adapta a los nuevos tiempos. Cada vez es mayor el número de pedidos que les llegan a través de Internet desde toda España. En las próximas semanas van a poner en marcha su nueva página web para tratar de canalizar toda esa demanda. Son las 5 y 6 minutos. En este punto de 8 Magazine vamos a hacer nuestra primera parada para la publicidad. A la vuelta les vamos a explicar cómo un profesor de criminología aplica técnicas de esta disciplina en el estudio de momias egipcias muy antiguas. Será tras la publicidad. Nos ocuparemos entonces también de plagas y del despertar de los sentidos. Hasta ahora. Son las 5 y 12 minutos, seguimos en directo en 8 Magazine. Nuestro siguiente invitado es profesor del grado de Criminología en la Universidad Isabel I y además de a la docencia se dedica a, en este caso, a asesorar y estudiar una momia del yacimiento de Saqqara con 4.500 años de antigüedad. Lleva bastante tiempo, cerca de 3 años, colaborando con arqueólogos egipcios y ahora acaba de regresar de trabajar allí en Egipto directamente con esta momia de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Permítanme primero saludar a nuestro invitado, Ricardo Ortega. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a comentar nuestros proyectos formativos. Gracias a ti por invitarla y a la Universidad Isabel I, que siempre nos trae temas muy interesantes como el de hoy. Quiero empezar, Ricardo, porque me aclares si me he adelantado un poco, si he exagerado un poco diciendo que tú, como profesor de criminología, aplicas técnicas de tu disciplina a la investigación, en este caso, de una momia de 4.500 años de antigüedad en Egipto. ¿Son esas técnicas, las de criminología, las que se aplican en este caso en el campo de la arqueología? Bueno, mi formación es en identificación humana y la asignatura que imparto dentro del grado de criminología es antropología forense, que lo que busca es eso, ¿no? Obtener información a partir de restos esqueletizados, momificados total o parcialmente, para poder dar una perfilación y una interpretación a unos restos, ¿no? Pero aparte, mi formación, además de en identificación humana a través de la Universidad de Cranfield en la Academia de Defensa de Reino Unido, que estudia identificación humana, provengo de estudiar además historia, arqueología y patrimonio, ¿no? Entonces me da esta doble vía a la hora de poder generar una identificación que se aplica tanto a casos actuales, ¿no? Casos que hemos estado trabajando también a nivel judicial, a nivel policial, pero también a proyectos de investigación que en este caso proviene de la mano de que soy formador también del Ministerio de Antigüedades en Egipto, y entre otros proyectos, vaya, este último fue con el que cerramos realmente, ¿no? La última expedición formativa de este año a finales de febrero. Así que, en realidad, es la criminología la que se nutre de la tradición arqueológica, podríamos decir, pero bueno, cada una tiene su ámbito de trabajo. Algunas técnicas son comunes. Estoy simplificando un poco, Ricardo. Bueno, nos complementamos perfectamente, ¿no? Nosotros aportamos esta información que después los criminólogos pueden interpretarla, ¿no? Más y mejor de lo que podemos hacer nosotros.
Nosotros nos encargamos de obtener pruebas, ¿no?, que provengan de estos restos, y a partir de aquí el análisis social y su aplicación dentro de este ámbito ya sí que va de la mano de la criminología. Vamos al caso concreto que nos ocupa esta tarde, a la investigación en concreto que has realizado, Ricardo, y que te ha llevado a Egipto, pero que parte de una experiencia previa como formador. Tú eres profesor en la Universidad Isabel I, como nuestros espectadores ya saben, realizáis la mayoría de vuestros estudios a distancia, bueno, también hay presenciales, pero tú llevabas trabajando con arqueólogos egipcios cerca de 3 años, ¿no? Sí, contactaron conmigo a través de redes sociales de manera un poco más puntual durante el principio, ¿no? Alguna duda que tenían en algún punto concreto para una investigación, ¿no? Y desde el verano pasado realmente ya entré a formar parte del equipo de formación y a trabajar también en una serie de proyectos con ellos, ¿no? En un principio íbamos a ir el verano anterior, pero el COVID no nos lo permitió. Y estuvimos trabajando con restos que ellos iban recuperando, iban digitalizando y nos lo iban mandando también tanto en formato de fotografías como en rayos X, procedentes del yacimiento también antiguo del Fayum. Luego a lo largo de otoño, sí, era prácticamente otoño ya, ¿no? Otoño, principios de invierno, estuvimos analizando también una serie de momias que después iban a ser expuestas en el Gran Museo Egipcio, que está todavía pendiente de apertura. Y el último proyecto que tenemos ya, que es una mezcla un poco de formación y un poco de investigación, sería este de Saqqara, ¿no? Allí estuvimos pues una semana y media aproximadamente donde hicimos la parte práctica de la formación que estuvimos dándoles desde septiembre hasta diciembre. Era un proyecto formativo que proviene de 2 ámbitos, ¿no? Educación a distancia realmente con una serie de conferencias, masterclasses, ¿no?, con el contenido vinculante a la identificación humana, y luego ya la parte sería de acudir allí y enseñar directamente con materiales que nos cedió el Ministerio sobre cómo se aplican estas técnicas que hemos estado viendo en clase a través directamente ya en laboratorio. El material gráfico que estamos viendo acompañando esta conversación, Ricardo, lo has grabado tú mismo, como este timelapse con la momia, que es una de las protagonistas de tu investigación. La verdad es que para nosotros que somos legos en este tema es asombroso comprobar en este vídeo la eficacia y la minuciosidad de vuestro trabajo. Háblanos de esta momia. Ahora sabemos que fue una mujer que vivió hace 4.500 años, que tendría unos 45 años, que había tenido hijos, pero todas esas conclusiones las habéis extraído estudiando su momia, y gracias también a algo que probablemente para ella hubiese sido un problema, y es que su momificación no se hizo en las mejores condiciones, y eso ha expuesto mucho su osamenta, lo que al final ha permitido que tú, experto en huesos, hayas podido identificarla y sacar todas esas conclusiones, ¿no? Sí, bueno, más que el proceso de momificación, que estaba bien hecho, el problema era el sarcófago. Era una persona que, como comprobamos después a través del estado de salud de los huesos, y unido al propio sistema de enterramiento, nos decía porque era una persona que tenía escasos recursos vinculado a ambos, ¿no? Se veía que tenía una serie de poros en los huesos, ¿no?, vinculado a una posible osteoporosis, tenía unas marcas dentro de la cuenca ocular en la parte superior que se denomina criba orbitalia, que viene vinculada generalmente a un periodo de anemia ferropénica de manera sostenida en el tiempo. Y luego, aparte, es el sistema de enterramiento, ¿no? Todos tenemos en imaginación pues aquellos sarcófagos monumentales, ¿no?, a veces de madera, a veces de piedra, pero con la forma del individuo, ¿no?, con dibujos, con jeroglíficos y tal. En este caso lo que nos encontramos, si os fijáis al principio del vídeo, ¿no?, venía con un sistema de seguridad alrededor, estaba en muy mal estado. Lo sacaron en bloque, le pusieron una serie de sistemas de seguridad, le pusieron plástico, lo envolvieron en plástico y en espuma para poder sacarlo en bloque para ser estudiado directamente en laboratorio, porque corría el riesgo de destruirse, ¿no? Y el asunto era que una vez ya retirados los sistemas de seguridad, lo que comprobamos era que era un sarcófago que estaba hecho en base a barro y paja, y el suelo del mismo eran 2 tablones de madera que además se habían unido entre sí a través de
clavos de madera, ¿no? Entonces, el hecho de que nos permitieran poder abrirla, de hecho fue traída directamente del Ministerio para que porque sí que se podía analizar esta, ya que debido a las leyes de patrimonio no se puede abrir una momia porque se protege el patrimonio cultural, ¿no? Pero en este caso ocurrió que el propio sistema de enterramiento lo que hizo fue romper el sarcófago estaba completamente abierto y también había generado una pérdida de continuidad de lo que es el tejido de la momia propiamente dicha, de tal manera que quedaba el esqueleto parcialmente al descubierto, pero sobre todo lo que se veía era el relleno de la momia propiamente dicho, ¿no? Para poder proceder a la momificación, aparte del ritual que va previo, ¿no? Como la depilación, el lavado, ¿no? Sumergir el cuerpo en sales de natrón, etcétera, lo que hacían era retirar órganos. Y estos órganos, en ocasiones, en función del periodo, ¿no? Retiraban los órganos y tal. Y a partir de aquí era rellenado, en este caso con telas, ¿vale? Que era para evitar que quedara la piel en caída, básicamente, ¿no? Para que poder mantener la forma, el aspecto. Eso es. Eso es. Entonces, claro, la mayor parte que veíamos eran esas telas y un poco de los huesos en superficie. Entonces, una vez que teníamos la autorización para poder abrirlo, fue exactamente eso lo que hicimos, ¿no? Aprovechamos, porque al fin y al cabo era la última práctica que teníamos para el curso, que sería la evaluación de la parte práctica. Aprovechamos que teníamos un ventilador del techo, ¿no? Tenemos que recordar que este es un laboratorio que está en mitad del desierto. Entonces, la posibilidad de tener determinados materiales también se reduce bastante. En este caso, lo utilizamos a partir de pegar el teléfono móvil a un ventilador de techo y hacer una grabación que ocupara todo el proceso para así poder ver de qué manera se hace y poder emitir finalmente bueno, Ricardo ha sido tan amable de compartirla con nosotros y que podamos ver en un formato muy resumido, además, cómo ha sido ese trabajo. Ricardo, tengo una curiosidad personal, más allá de la investigación y de los resultados, y no quiero menospreciarlos en absoluto porque son interesantísimos y os felicitamos por ello, pero desde el punto de vista personal, ¿qué supone para ti, después de 3 años de conversaciones y clases telemáticas, poder ir al yacimiento y poder trabajar con una momia auténtica que, me temo, no es muy habitual, por lo que nos has explicado hasta ahora también? No, técnicamente no es muy habitual, pero además es la primera vez que viajaba a África para poder trabajar. Antes sí que había analizado otra momia para un programa de televisión también, ¿no? Aquí en España, pero ir a otro país a trabajar con una momia dentro de su contexto y sumergirte, ¿no? En lo que es toda la cultura también que le precede y que siempre va a estar presente dentro de la propia investigación, ¿no? Es completamente diferente. Es decir, ha sido una oportunidad tremenda, ¿no? que llevábamos esperando durante prácticamente un año, porque íbamos a ir en principio en verano, pero llegó el COVID, íbamos a ir en septiembre, pero seguimos sin poder acudir y ya finalmente a la tercera ya sí que se pudo y ya trabajamos allí de manera directa. Fue algo espectacular y ahora estamos de trámites administrativos para poder regresar el año que viene. Estamos preparando un proyecto entre la universidad, el centro de investigación y el Ministerio de Antigüedades, de tal manera que los próximos años estaré dando clase de la misma manera, vía telemática por un lado y por otro lado presenciales 2-3 semanas por cada expedición, y será pues a lo largo del Nilo, ¿no? Dirección Sudán, dirección sur, en una serie de yacimientos que ellos consideren que tienen los materiales suficientes para poder trabajar con ellos y de esa manera pues generar un vínculo formativo entre la universidad, el instituto con el que trabajo y el propio Ministerio de Antigüedades. Estupendo, pues manténnos informados, Ricardo, de cómo se desarrolle esta nueva etapa. Ojalá sea tan fructífero como este último trabajo que has compartido con nosotros. Felicidades de nuevo y lo dicho, nos vemos pronto con nuevos hallazgos, con nuevas investigaciones como la que has compartido con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Nada, de todas maneras, si queréis ver los trabajos que estamos haciendo en tiempo real, tenemos a través de nuestras redes sociales, que es IFPCF, ¿vale? Y ahí colgamos en tiempo real las investigaciones que estamos haciendo tanto en Europa como en Norte de África como en Latinoamérica. Estupendo, pues lo seguiremos. Ricardo Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Buenas tardes.
Buenas tardes. A ustedes les vamos a llevar ahora a una excursión muy particular. La iniciativa que engloba todo lo que va a ocurrir en este reportaje y el propio reportaje se llama El despertar de los sentidos, porque la verdad aborda todos los sentidos desde el punto de vista gastronómico, pero también el de la aventura, el de la emoción. Los protagonistas son algunos de los actores del equipo de la película Campeones, y el guía no podía ser otro que nuestro compañero Gerardo de Mateo. Aquí lo tienen. Aquí estamos de nuevo y hoy vamos a disfrutar un día de plena naturaleza y además vamos a hablar de nuestro patrimonio, vamos a hablar de gastronomía y vamos a hablar de cosas muy interesantes. Con nosotros hoy está Josete y Gloria, que han venido, son dos de los actores de la película de Campeones y han venido pues a conocer un poquito nuestra tierra y nuestra gastronomía y nuestra queridísima Morcilla de Burgos. José, ¿cómo estás viviendo el día de hoy? Bien. También nunca te habías visto en una de estas, ¿no? No. ¿Pero nunca? Nunca. ¿Y qué es lo que más estás disfrutando de todo el día que estamos viendo hoy? La naturaleza. ¿Naturaleza? ¿Y lo de la prehistoria, los arcos y eso? Bien. Estás tú bien. ¿Sabes? Decías movimiento con el fuego, además, que me recordaba a mí como algunas noches de esas que llegas a los hoteles y los de al lado. No decimos más. No. Gloria, dime. A ti me han dicho que no te quieres quitar ni el traje. No. Cuéntame, hoy, ¿cómo estás viviendo esta jornada que estamos haciendo aquí para la tele? Pues yo, para mí, ya me encantaría vivir en Supervivientes. De hacer fuego, del tiro con arco, de la caza, de comer comida rica. Pero ya que habéis venido a comer morcilla de Burgos. Hombre, a ver, la mordilla lo hemos probado cuando lo hicimos. Sí, habéis hecho morcilla de Burgos. Sí. Con la campaña del despertar de los sentidos. Eso es de gastronomía. Se está cagando delante nuestro, mírala. Joder. ¿Qué te parece? Perdón. No pasa nada, no pasa nada. No Tienen ganas. Josete también cuando entran ganas también, ¿no, verdad? Sí. Yo me conozco alguna que en el jeep no se le ha escapado algo, ¿eh? Macho, a ver, vamos a ver. No, vamos a ver. A ver, lo de las palabrotas tienes que cortarlos sí o sí. No se puede cortar. Vale. ¿Ponemos un pi? Sí, por favor. Roberto, ¿qué han aprendido estos chicos a hacer morcilla de Burgos? Han aprendido en esta, además ya llevan con nosotros unos días, primero les encanta la morcilla y esto además es una de las cuestiones más importantes, es que ellos van a ser portavoces, son los que van a contar porque saben hacer morcilla. Saben hacer morcilla y además la mejor, que es la de Burgos. Sí. La mejor de Burgos. Hombre, de Burgos sí, claro. Hombre. Y parte del extranjero. Eso es como dice la Santa Madre, esa palabra. Claro, porque ellos llevan por toda España haciendo apología de nuestra morcilla. Habéis estado en muchos sitios, habéis conocido a muchos actores, pero dime una cosa, Josete, como aquí en ningún lado, ¿eh? Pues sí. Conocido a Resines, a mucha gente, pero oye... A Resines es un encanto de hombre, gracias a mi representante que está ayudando. ¿Tienes representante y todo? Ana Gómez. A mí no me has cobrado nada por este reportaje, ¿no? No. Gracias a ella. Gracias a ella nos ayuda mucho esta campaña. Hemos hecho queso negro en Cuenca. Queso negro en Cuenca, ese es muy bueno, el ajo negro. En ajo negro hemos dotado un corderito. Hoy vamos a... ¿Qué bisonte quieres que cojamos para comer? Pues... No, porque estamos en Paleolítico Vivo y esto es una reserva porque esto es... Una reserva privada. Sí, pero esto es espectacular el trabajo que están haciendo aquí en Paleolítico Vivo. ¿Seguimos un poquito y luego hablamos de Paleolítico Vivo también? Vale. Pues nada. Estupendo, hijo mío. Yo, bueno... Mira para allá, que si no, no te ven ahora. Ah, vale. ¿Qué? Pues yo, para mí, quiero comerme un búfalo. Son bisontes. No es verdad, si son bisontes. Bueno, tú tienes hambre, ¿no? A ver, vamos a ver, lo de la comida es pronto. Ahora no es el momento de pensar de comida, pero vamos a ver. Ah, por cierto, no me habéis hablado de novios. Eso de la película, cuando uno hace una película a nivel nacional, ¿qué te tapas? Escúchame, cuando uno hace una peli así a nivel nacional como Campeones, el teléfono suena más, ¿no? ¿Pero te refieres a la peli de Campeones? Sí, que se habéis ligado mucho por la peli.
Pues internet. Bueno, ¿cómo? a ver, vamos a ver, internet engaño. ¿Pero Porque, ¿Salen novios? a ver, Por Facebook. A montaje, a mogollón. Ahora tengo a una chica, me ha subido un TikTok de mí en la película de Campana hoy el sábado. Un TikTok, pero escúchame, dile algo ahora que te estará viendo. Dila, ¿cómo se llama? Nada, que hay un Bueno, la mandas un beso, ¿no? mazo. Pues nada, Eduardo, ven por aquí un momento porque quiero que me cuentes un poco el proyecto de Paleolítico Vivo. Bueno, pues como veis estamos en un recinto... ¡Ay, que no me toques el culo! ¡que ya lo ¿Qué he sido yo? siento! Estamos en la zona de Juarros, en Salguero de Juarros, el proyecto que acoge, el pueblo que acoge este proyecto, un proyecto que vincula la gestión de especies y espacios, y algunas de las especies están amenazadas, como es el bisonte europeo y el caballo de Przewalski, los que tenéis aquí. Entonces es un lugar donde a modo de safari se conocen estas especies y donde uno pues tiene que aprender a valorarlas, a concienciarse en su protección y demás. Así que, bueno, un lugar fantástico para que uno se sienta inmerso en la prehistoria. Pues nada, vámonos ahora porque lo que tenemos que hacer es irnos ahora a conocer también el Camino de Santiago y por supuesto a comernos unas buenas alubias. ¿Os apetece? Hombre, claro, Sí. a ver, Pero vámonos cantando. Sí, Va, vamos sujeta, cantando. que vamos a cantar. Va, sube. ¡Nos vamos! Mira, ya estamos llegando a San Juan de Ortega. Hemos hecho un poquito del Camino de Santiago y estamos llegando a San Juan de Ortega, que es uno de los sitios más espectaculares porque aquí, cuando empieza la primavera y cuando empieza el otoño, un rayo de luz pasa por un ventanal e ilumina un capitel románico de la Anunciación. ¿Qué os parece? Mola. Pues fijaos qué ábside más chulo. Mira, esto es San Juan de Ortega, que era un santo de Burgos. Hablamos del año 1080. Sí. ¿Tú no habías nacido? No. ¿O casi? No vamos a decir la edad, ¿a que no? No. Por si acaso. Y fijaros, mirad. Fijaros qué capitel. ¿Qué os Ole. parece? ¿Eh? Bonito. Fíjate, porque arriba del todo, ¿visto los canecillos que hay? Sí. Todos esos los hicieron en el año 1100 y 1100 y pico. Hace 1000 años casi. Madre mía. ¿Qué te parece? Bastante años. ¿Tú has estudiado tú esto? Pues no. No. No, pues mira, ahora sabemos. Y como estamos haciendo en este reportaje, para que conozcáis las mejores cosas de Burgos. Ya hemos conocido la naturaleza. Ahora conocemos el patrimonio del Camino de Santiago, que hemos hecho una etapa. Y claro, cuando uno hace el camino, ¿qué queda? Comer. Bueno, aparte solo de comida, vamos a pensar otra cosa. A estas horas aquí solo hay que pensar en comida. Y mira quién tienes al lado, ¿le conoces? Sí, hombre. ¿Quién es? Al señor Rafa. ¿Y de dónde es? Pues de aquí. De la IGP de Morcilla de Burgos. De la Morcilla de Burgos. Entonces, si ha venido este señor con nosotros, ¿qué tenemos que comer hoy? Pues morcilla. Pues os vamos a invitar ahora a un sitio donde hacen la olla podrida. Bueno, que con esos nombres no sé si os apetece. Hombre, con ganas. ¿Olla podrida? He dicho con ganas. ¿Pero comemos olla podrida o mejor...? Sí, ¿no? Alubias rojas de Ibeas. De Ibeas de Juarros es un pueblo que hay aquí al lado, que son las mejores alubias del mundo. Y luego, morcilla de Burgos. Panceta, chorizo, oreja, costilla, rabo, todo. Qué rico. Bueno, pues entonces nada, primero nos antiguamos así, hacemos lo que nos queda del camino y nos vamos a comer, ¿va? Vale. Vamos a caminar. Vámonos. Nos vamos a hacer el camino, venga. Buen camino nos dice la gente, gracias. Gracias. Porque es típico decir buen camino a los caminantes, a los peregrinos que vienen desde Roncesvalles. Me encanta la panceta. Antes de ir a la Catedral de Burgos, hemos hecho parada y fonda donde unos grandes amigos a los claveles, porque aquí está el gran José Maca, que nos va a explicar ahora qué es una olla podrida, para que la gente que estos chicos no lo saben. Bueno, la olla podrida, más que eso, venía de la olla del poder, ¿no?
una clase de alubia roja muy buena, sobre todo ahora de aquí característica de Beas, que nos dicen que tiene un poquito la fama y es un poco por el empedrado de las tierras del camino y los aguas que la riegan. Y con la alubia roja de Beas hay que mojarla también, ¿no? Pues hombre, aparte luego ahí ponemos el chorizo, la morcilla, la pata, la oreja, la costillita, un rellenito que hacemos muy rico. Falta relleno, pero el relleno le falta el cocido, eso sí. También, pero aquí vais a tomar, habéis venido por la morcilla de Burgos, ¿no? Hombre, pues claro, por la morcilla. Pues aquí os voy a decir un secreto. De las mejores, por no decir la más, porque siempre queda mal, de las mejores ollas podridas del mundo, está aquí. ¿Qué te parece? Bien. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer? Pues las alubias un margen de unas 4 horas, una cosita así. Y los tropiezos, pues, y los rellenos, cada versión lleva un tiempo de cocción. A Gloria lo que más le gusta es la panceta, ¿no? Ojo, la panceta. Mira, la panceta está recién buenísima. Porque, a ver, vamos a ver, la panceta tiene buena pinta en los bocadillos. A ver, si hay fines... Frita, cocida, bien hecha... Pero ya sabes una cosa, te voy a decir un secreto. Me voy a pasar por aquí porque es que Gloria no sé si lo sabe. Las alubias rojas, vaya viaje vais a tener a Madrid. Porque, claro, las alubias... Sabes que entra luego con ganas, ¿sabes, no? Bueno, no digo nada. ¿A este qué le hago? ¿Le anulo o no le anulo? Y Josete, tú te voy a decir una cosa. Tú tortillita con brócoli. ¿Por qué? Ya lo echamos aquí. Y ahora, para terminar, mientras nos hacen las alubias, tú querías entrevistarle al pájaro, ¿no? ¿Qué pájaro? Vamos a ver. Este de aquí, Sí, es verdad. A ver, Josete, vamos a ver. ¿Qué te puedo preguntar? Chicas. ¿Tú cómo andas con las chicas? Bueno, bien. Se nota por la mirada que... ¡Qué bien! Que estás un poco rojito por uno, ¿no? ¿Ha caído alguna chica? No sé. Fabia. ¡Ah! ¡Ay, lo que ha dicho! ¡Ay, lo que ha dicho! ¡Fanny! Es que escucha, no, es una cosa. Es que le ha preguntado si ha caído alguna chica y ha dicho, Fanny. Pero es un secreto todavía, ¿no? ¿Era nuestro secreto? Sí. A ver, secreto sí que es, pero ya lo ha soltado todo. Lo vamos a ver. Bueno, tengo una idea, nos despedimos y nos vamos a comer. Sí, bueno. Sí. Ya me estás quitando de las manos, ¿verdad? Que os dé morcilla. Que os dé morcilla. Pero de Burgos. Pero morcilla de Burgos. A ver si lo entendéis. Este reportaje, chicos, vosotros sois campeones, ¿no? Sí. Tú menos, ¿o sí? Sí. Eras un pieza, Bueno, y como sois campeones, aquí en Burgos tenemos al mayor campeón de la historia, que es don Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Sabéis quién era? Sí. El Cid campeador, que mira, está aquí. ¿Qué te parece? Pues sin palabras. El que en Buenora nació. Y está enterrado justo, fíjate, debajo del cimborrio de la catedral. Adiós. No, adiós está más arriba, todavía. Pero él está aquí. Y yo creo que es la mejor forma de terminar nuestro reportaje. Quiero que me digáis una cosa sinceramente. Aparte de la morcilla de Burgos, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado del día que has pasado con nosotros? Vivir en la selva. ¿A vivir en la selva? Con los bisontes y todo, ¿no? Claro, pero lo que hicimos esta mañana. Claro, estaba chulo. ¿Y a usted? Con arco. Al tirar con arco. Y la comida también. La hacer fuego. ¿El fuego? No me lo he llevado, lo del fuego. ¿Que no te lo has llevado? ¿Pero cómo vas a llevar el fuego? No, a ver, lo que me han...
A lo que te han regalado. Bueno, luego te lo dan. Ahora está el papamoscas, así que nosotros ya nos vamos a ir de ruta. ¿Os parece? Vemos al papamoscas, damos las gracias a toda la gente que nos ha acompañado durante todo el día, que cómo se han portado. Buah. Esto es un lujo, abrir. Excelente. Os han abierto la catedral, el cabildo solo para vosotros. Esto ha sido impresionante. Así que nos arrodillamos aquí ante nuestro Cid. Y nada, que muchísimas gracias, chicos. Sois un encanto. Escúchame, que sois un encanto. Y que sois verdaderos campeones como este que está aquí. Gracias. Así que gracias por todo. Pues nada, nosotros vamos a seguir nuestra tournée. Espero que hayáis disfrutado. Y ya sabéis, ser campeones es muy sencillo, es tener ganas y punto. Y que les mandamos a tomar morcilla, ¿no? Y que os den morcilla. Venga, a comer morcilla. No. Adiós. Hasta luego. ¿Han visto cómo era verdad lo del despertar de los sentidos? Arte, naturaleza, gastronomía, lo mejor de la provincia reunido en este reportaje. Gracias Gerardo y a todos los que han colaborado en este vídeo. Pausa para la publicidad, a la vuelta hablamos de plagas. Hasta ahora. Nuestro siguiente tema, espero que no les haya tocado lidiar con él, pero lo que sí está muy bien es tener la información por si se da la circunstancia para que todos sepamos qué hacer. Vamos a hablar de plagas. Yo charlaba hace un momento antes de saludarles a todos ustedes con nuestro invitado y le preguntaba, a veces igual nos damos cuenta de que tenemos un problema cuando es demasiado tarde, y me ha dicho Javier, no, hay algunos elementos que pueden llamar nuestra atención y evitar que tengamos, pues por ejemplo, en una segunda residencia o en nuestra casa del pueblo, un problema de termitas o de roedores, que son las principales plagas que se dan en una provincia como Burgos, y lo sabemos gracias a un mapa de plagas que ha elaborado una empresa burgalesa, EFSA Sanidad Ambiental. Ha hecho un mapa nacional de las principales plagas que se dan en cada lugar y ha sacado conclusiones como la que les acabo de avanzar. El director de operaciones de EFSA es Javier Santamaza, que me acompaña esta tarde. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Buenas tardes, Aneca. Vamos a hablar de todas esas cuestiones, de cómo lo detectamos, pero empezamos por el mapa. Vosotros sois una empresa burgalesa, por cierto, sí. Y habéis realizado un mapa nacional de cuáles son las principales plagas que se dan en cada lugar, porque sí hay unos condicionantes ambientales, ¿no? Claro. que propician una plaga u otra. En el caso de la provincia de Burgos, ¿cuáles son las más frecuentes? A ver, en la provincia de Burgos las plagas más frecuentes obviamente son los roedores, y dentro de los roedores, bueno, pues el ratón doméstico es el que más nos afecta. Y como segunda plaga principal tendríamos las cucarachas, y dentro del elenco de familia de cucarachas que puede haber, la que más nos afecta en nuestra región sería la que se llama cucaracha germánica, también se la denomina a veces rubia o del café, que al final es, bueno, la blata germánica, que Blatella germánica, que es la que, bueno, pues está muy relacionada pues a veces con pues, zonas de motores, se encuentra muy fácilmente en hostelería, en zonas de cafeteras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas dos plagas son las que principalmente tenemos. Javier, he dicho que hay factores ambientales que propician que se den más unas plagas que otras. En nuestro caso, ¿cuáles son esas condiciones que las propician? A ver, en el caso del ratón doméstico no deja de ser una plaga que es comensalista, o sea, que nos necesita a nosotros. Entonces, pues muchas veces utiliza pues aquellas cosas que nos sobran, o sea, por ejemplo, en el tema de las pues, basuras, etcétera. Incluso también, bueno, pues hay condicionantes de temperatura. Por ejemplo, antes de empezar la entrevista hemos hablado, de hecho, sobre, por ejemplo, el topillo de campo, las grandes plagas que ha habido.
pues por ejemplo es una plaga que le afecta mucho la temperatura. De hecho, muchas veces la forma de corregirlo se hace incluso naturalmente, porque una helada pues, puede provocar el que desaparezca en gran número esa plaga. Entonces, bueno, claro que afecta, incluso dependiendo de... Bueno, es que aquí hablamos de plagas en general, pero bueno, si nos centramos en lo que son insectos, tanto arrastrantes como voladores, pues hay distintos factores que provocan que, bueno, pues que la plaga avance o retroceda. En el caso, por ejemplo, de los insectos voladores, una de las cosas que puede favorecerlo son las lluvias, el que haya llovido, el que haya aguas remansadas, aguas estancadas, eso favorece el que el insecto pueda depositar sus huevos, y luego factores como puede ser la temperatura puede hacer que el ciclo vital del insecto se avance, o sea, que corra más. O sea, puede pasar de que un ciclo vital pueda durar 24 días a solo durar 10. O sea, que Así sí que la reproducción se claro, acelera y es más numerosa, ¿no? Eso es, al final esto es en cadena, ¿no? O sea, la cantidad de actores en este caso es lo que lo convierte en plaga. Es otro concepto que me gustaría aclarar, porque cualquiera que se encuentre una cucaracha del tipo que sea le va a resultar molesto, pero ¿cuándo hablamos de plaga, sí. Javier? ¿Qué número o qué circunstancias se tienen que dar para que consideremos alguna plaga? Porque estos animales existen de forma natural y en este entorno, con estas condiciones ambientales en general. ¿Cuándo se convierte en una plaga? Mira, si cogemos la definición de plaga y la leemos textualmente, que bueno, pues la OMS lo define como aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y que producen daños o deterioro del hábitat y del bienestar urbano o humano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, mira, os voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Un ratón en medio del campo no es una plaga, pero un ratón en un quirófano sí que es una plaga. Ahí el que pueda ser un vector de una enfermedad es lo que hace que pase a considerarse plaga. Entonces, bueno, no necesariamente depende del volumen, ¿no? Eso es, claro, sino que pueda ser un vector de enfermedades, porque, por ejemplo, el ejemplo que os hemos puesto, un roedor, tienen un montón de... son vectores o son transmisores de un montón de enfermedades, desde salmonela, puede incluso también transmitir leptospirosis, que con los orines pues, bueno, puede llegar a ser mortal para las personas. Entonces, claro, en un entorno urbano eso no es un problema, porque seguramente no produzca esos daños sobre la salud de las personas, pero en un quirófano de un hospital, desde luego, sería un problema grave. Y sin ir tan lejos, en un ambiente de hostelería, ¿no? Te has Sí, referido antes, también, por obviamente. ejemplo. De hecho, las plagas, en uno de los sitios donde más se tiene que controlar, obviamente, es en todos los sitios donde estemos relacionados con lo que son los alimentos. Entonces, desde la hostelería a las fábricas de alimentación, en esos sitios tienen que tener un enfoque muy claro del controlarlo, de tener un buen plan de manejo integrado de plagas, para que eso no se convierta en un problema posterior, que puede ser de tema económico, porque, por ejemplo, en la industria alimentaria también podría llegar a dañar materiales, que eso puede ser una pérdida económica, pero también sin dejar de tener en cuenta el punto sanitario, el punto de que pueden ser vectores de enfermedades. Javier, ¿nos solemos dar cuenta a tiempo? Por ejemplo, yo me pongo en un ambiente doméstico, en una segunda residencia a lo mejor donde no vamos tan a menudo y detectamos cualquiera de estas A veces plagas. es difícil, ¿eh? De hecho, Sí. mira, este mismo puente hemos tenido un caso que me hizo gracia, porque era de unos conocidos que, bueno, pues tienen una segunda residencia dentro de la comunidad, habían ido a visitarla y se encontraron con un problema de ratas. Claro, eso es imposible detectarlo a priori porque había surgido durante este tiempo en el que no han estado en la vivienda. El problema, bueno, pues venía derivado por una avería en una tubería que se había secado los sifones, y las ratas, desde lo que es los conductos de desagüe de la localidad, habían aprovechado para acceder a esa vivienda. Eso es muy difícil. Pero sí que hay otras veces en las que sí que se puede detectar a tiempo. Antes hemos hablado, por ejemplo, el tema de los xilófagos, ¿no? Pues hay veces que te dan señales, ¿no? Te dejan señales de que puedes tener un problema. Por ejemplo, la carcoma produce serrín. Si tú ves en tu vivienda zonas en las que se amontona serrín, pues dices, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿por qué está ocurriendo esto? Si te pones en manos de un profesional, hace una inspección, lo va a detectar enseguida. Pero bueno, te doy la razón que si estamos en un entorno más doméstico, en donde no tenemos un plan definido, sino que piensas que no te va a afectar, pues hay veces que es difícil.
Y una vez que nos hemos dado cuenta, pues al final contactamos con un profesional como vosotros, ¿no? Como Elsa, por ejemplo, y se soluciona de la manera más apropiada en función del tipo de plaga que sea. Pero ¿se puede prevenir? ¿Podemos evitar que se produzca una plaga en nuestra casa? Hay barreras que pueden favorecer la aparición de las plagas, incluso a veces nuestras conductas, ¿no? Por ejemplo, en el caso, vamos a poner un ejemplo en el tema de los roedores. Si nosotros evitamos o le ponemos difícil el acceso a la vivienda con barreras físicas, eso favorecerá el que no podamos encontrarnos con un problema. Por ejemplo, que todas las puertas de la vivienda sellen bien, que si tenemos burletes en los portones estén bien ajustados al suelo, que la zona de acceso de tuberías o de conducciones de agua y luz estén bien selladas, que a veces eso pues genera problemas, porque cuando nos entregan las viviendas a lo mejor nos han puesto un embellecedor pero no está bien sellado, por ahí podrían acceder pues desde insectos incluso hasta roedores. Entonces sí que hay ciertas cosas que podemos hacer en nuestra vivienda, y luego por supuesto el tema de la higiene. O sea, cuanto más ordenados seamos, más limpios tengamos nuestros entornos, va a ser mucho más fácil para controlar las plagas. Por ejemplo, el que tengamos, pues yo qué sé, la zona de basuras, que no esté el cubo cerrado, que un roedor pueda acceder a ellas, pues al final pues estás dándole pie a que pueda pues, su hábitat mejorar y que al final pues, podamos tener un entorno de una plaga en nuestra vivienda. Entonces sí que hay ciertas cosas que podemos hacer a nivel individual, incluso a nivel colectivo en una comunidad de vecinos. Por ejemplo, si tienes jardines, el que estén bien cuidados, el que no haya zonas en las que pues, hay excesivo vegetación y que esté muy frondosa, que eso puede pues, a lo mejor ser un lugar para el asentamiento de una plaga, pues eso también puede favorecer. O sea, claro que sí que hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, se puede prevenir, pero si a pesar de todo aparece alguna plaga, pues lo mejor al final es consultar con un profesional. Se resuelve, que hay solución para todo. Javier Santamarta, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que se controlen bien esas plagas y que no tengamos que acudir a ti, si no es como invitado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Tenemos una cuestión pendiente más en 8 Magazine antes de despedirnos, la previsión meteorológica, ahora sí, de la mano de nuestro experto, Daniel Angulo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Esta es una bonita imagen de los cielos grises que estamos teniendo en esta recta final de abril y de esos chubascos que ayer dejaban cantidades irregularmente repartidas por la provincia. En concreto, esta imagen es de Renuncio. Y hoy, en la imagen del satélite Meteosat, pues vemos algo típico de abril: abundancia de nubes en la península ibérica, nubes que han seguido dejando chubascos también irregularmente repartidos, hoy sobre todo en la mitad norte. Y en la situación prevista para mañana siguen las bajas presiones relativas sobre nuestro país, ya que sigue el aire frío en capas altas de la atmósfera, lo que provoca inestabilidad. Mañana habrá algunas lluvias por la mañana y luego por la tarde más chubascos, aunque no serán tan intensos como hoy. Se centrarán sobre todo en las zonas montañosas. Concretando para nuestra provincia para este jueves 29 de abril. En toda la zona de Merindades, así como en el condado de Treviño, Valle del Ebro, los cielos estarán muy nubosos, con lluvias especialmente durante la mañana que por la tarde tenderán a remitir, aunque podrán surgir luego chubascos ya más débiles. Temperaturas a la baja claramente, puesto que mañana entra el viento del nordeste, máximas que se quedan en 12-13 grados y las mínimas sobre 4 o 5 grados. Por la Bureba, por el este, por la cara norte de la sierra también cielos muy nubosos, lluvias algo persistentes por la mañana y por la tarde algunos chubascos acompañados de tormentas. Temperaturas claramente a la baja, máximas de 11-12 grados, mínimas entre 4 y 5. Tanto por el centro como por el oeste como por el suroeste habrá lluvias débiles por la mañana y luego posibilidad de tormentas por la tarde, que dejarán chubascos irregularmente repartidos. Temperaturas claramente a la baja, ya las máximas se quedan sobre los 12 grados, mínimas entre 4 y 5. También por el sur hay posibilidad de tormentas por la tarde, habrá algunas lluvias persistentes por la mañana y luego chubascos que pueden ir con tormentas localmente más intensos en el sureste. Temperaturas a la baja, aún así aquí menos que en el norte se quedarán las máximas en 15 grados. Y en la sierra tormentas también por la tarde. En Burgos capital mañana lluvias por la mañana y luego por la tarde núcleos tormentosos con chubascos débiles. Temperaturas a la baja por la entrada de viento nordeste. Y seguirán bajando las temperaturas tanto el último día de abril como en el inicio de mayo, aunque ya el domingo será una jornada sin lluvias.
Y con todas estas lluvias que estamos teniendo, han aparecido ya unas de las setas más apreciadas de la primavera, los perros chicos, como nos muestran estas imágenes tomadas en tierras de Lara. Con la previsión meteorológica ponemos punto y final a nuestro Show Magazine de hoy, pero volvemos a encontrarnos mañana. Hablaremos, por supuesto, del tiempo con Daniel Angulo, pero también tendremos tertulia y un nuevo episodio de Bella Burgardis. Hasta entonces.